¿Qué tal, gente? Bienvenidos a la quinta parte y posiblemente la última de aprendiendo el lenguaje algebraico. En este video veremos las siguientes frases, que son ejemplos de ecuaciones algo más complejas. Así que comencemos con la primera frase. La primera frase dice: la diferencia entre el cuadrado de un número y el cuadrado de otro es 20. Como puedes ver, las frases ya son bastante más largas, pero nos están describiendo una ecuación algebraica. Así que, para que no se haga tan confuso, vamos por partes. Primero dice la diferencia. Si recuerdas, la palabra diferencia ya sabemos que se refiere a la resta. Entonces nos están diciendo que vamos a hacer una resta, pero ¿una resta entre qué? Bueno, luego dice que entre el cuadrado de un número y el cuadrado de otro. Entonces vamos a hacer una resta entre números elevados al cuadrado. Bueno, esto es algo que ya vimos en anteriores videos y espero que lo recuerdes. Primero, lo que debemos de hacer es poner un número cualquiera. Y este número lo tenemos que elevar al cuadrado. Y ahora, como vamos a hacer una resta, ponemos el signo de la resta. Y después vamos a poner otro número, de esta manera. Y ese número también lo tenemos que elevar al cuadrado. Y listo, aquí tenemos la diferencia entre el cuadrado de un número, que sería este, y el cuadrado de otro, que sería este. Y ahora, lo último, nos dice que todo esto es igual a 20. Así que ponemos el signo del igual y el 20 y listo. Aquí tenemos la diferencia entre el cuadrado de un número y el cuadrado de otro igual a 20. Bien, espero que de momento no hayas tenido ningún problema con la anterior frase, ya que de todas las frases que veremos hoy, creo que esta era la más sencilla. Así que continuemos con la siguiente frase. Dice: el cociente de un número y la suma de ese número y 3 es igual a 2/3. Ya con esta frase elevamos un poco el nivel, así que vamos por partes. Primero nos dice que el cociente de un número. Ya con esto sabemos que nos están diciendo que vamos a hacer una división. Esto, si recuerdas que con la palabra cociente se refieren a la división. Entonces dice el cociente de un número. Vamos a hacer una división de un número, pero ¿con qué? Bueno, enseguida dice y la suma de ese mismo número o de ese número y 3. Entonces, dicho todo esto, vamos a hacer una división de un número cualquiera y la suma de este mismo número y 3. ¿Y eso cómo se escribiría? Bueno, pues se escribiría de esta manera. Primero un número. Y como vamos a hacer una división y recordando que en álgebra se escriben en forma de fracción, este número que acabamos de escribir va a ser el numerador. Y ahora, ¿qué vamos a poner en la parte del denominador? Bueno, pues la suma de este mismo número y 3. Y listo, aquí ya tenemos la primera parte de esta frase. El cociente de un número y la suma de este mismo número y 3. Por último nos dice que todo esto es igual a 2/3. Entonces ponemos el signo igual y 2/3 y listo. Aquí tenemos el cociente de un número y la suma de ese número y 3 igual a 2/3. Bueno, antes de continuar, déjame darte un pequeño anuncio. Si tu meta es entrar a las universidades que utilizan la prueba de aptitud académica, te invitamos a que pruebes nuestro examen de simulación, con el cual podrás practicar para desarrollar más confianza al momento de afrontar tu examen de admisión. En la descripción y en el primer comentario te dejo el link para que lo cheques. Y ahora sí, dicho esto, vamos con la siguiente frase, la cual nos dice: el cuadrado de la suma de un número y 5 es 36. Bueno, esta frase creo que también es algo fácil, así que vamos con lo primero. Nos dice el cuadrado de la suma de un número y 5. Como nos están diciendo el cuadrado, esto significa que algo vamos a elevar al cuadrado, pero el qué, bueno, pues enseguida nos dicen que la suma de un número y 5. Entonces lo que vamos a elevar al cuadrado va a ser la suma entre un número cualquiera y 5. Y ahora, ¿cómo vamos a escribir esto? Bueno, pues comencemos primero por la suma. Una suma entre un número y 5 es muy fácil. Primero ponemos un número de esta manera, ponemos el signo de la suma y por último ponemos el 5. Y listo, aquí tenemos la suma de un número y 5. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta suma? Bueno, pues nos dicen que la tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, para poder elevarla al cuadrado, lo primero que debemos de hacer, recuerda, que es agrupar esta suma dentro de dos paréntesis. Y ahora sí, simplemente lo que debemos de hacer es elevarla al cuadrado. Y listo, aquí tenemos el cuadrado de la suma de un número y 5. Y por último nos decían que todo esto es igual a 36. Así que, como siempre, ponemos el signo del igual y después ponemos el 36. Y listo, aquí tenemos el cuadrado de la suma de un número y 5 igual a 36. Y por último veamos la última frase, la cual nos dice: la suma del cuadrado de un número y 4 veces el producto de ese número con otro es igual al cuadrado de la suma de dos números.
Ok, esta frase es la más larga de todas y como puede ser algo confusa, vamos por partes. Primero nos dice la suma del cuadrado de un número. Con esto entendemos que vamos a hacer una suma de un número elevado al cuadrado. Pero, ¿con qué vamos a sumar este número? Bueno, enseguida nos dice que y 4 veces el producto de ese número con otro. 4 veces el producto de ese número con otro nos dan a entender que primero la palabra producto recuerda que se refiere a una multiplicación, entonces aquí nos están diciendo que vamos a hacer una multiplicación con este número que ya elevamos al cuadrado y otro. Pero antes de esto también nos están diciendo que 4 veces el producto. 4 veces el producto también se refiere a multiplicar. Entonces lo que nos están diciendo aquí es que vamos a hacer una multiplicación con este número que ya pusimos y que elevamos al cuadrado con otro, pero que además esta multiplicación la vamos a multiplicar otra vez 4 veces. Ok, ¿cómo se escribiría esto al lenguaje algebraico? Bueno, primero ya tenemos el número elevado al cuadrado. Y como nos decían que va a ser una suma, pues ponemos el signo de la suma. Ahora, con la otra parte creo que ya quedó más claro. Primero nos decían que vamos a hacer una multiplicación entre este mismo número que ya pusimos y otro. Entonces agarramos este mismo número y lo multiplicamos con otra letra. Y listo, aquí tenemos una multiplicación de dos números. Como siempre te recuerdo que en álgebra la multiplicación entre dos números ya no se pone signo, solamente se ponen las dos letras de esta manera. Y ahora, como también nos estaban diciendo que esta misma multiplicación que ya hicimos va a estar multiplicándose 4 veces, entonces tenemos que poner el 4 justo de esta forma. Y listo, aquí tenemos 4 veces el producto de este número con otro. Yo sé que pudo haber sido algo confuso, así que te invito a que si tienes alguna duda, la comentes en la parte de abajo y con gusto te la responderé. Continuando, ahora ya tenemos la primera parte de esta frase, porque sí, esta era la primera parte. Y ahora sigue la segunda parte, donde nos dice que todo esto es igual al cuadrado de la suma de los dos números. Bueno, esto es algo que ya vimos anteriormente. Nos están diciendo que vamos a hacer una suma que va a estar elevada al cuadrado. Y la suma se va a realizar con los dos números que ya escribimos. Entonces, nuevamente volvemos a tomar estos dos números que ya escribimos aquí, los colocamos aquí y como va a ser una suma, pues ponemos el signo de la suma. Ahora, como nos dicen que esta suma va a estar elevada al cuadrado, pues por ley tenemos que agrupar esta suma dentro de dos paréntesis, de esta manera. Y por último, elevarla al cuadrado. Y listo. Aunque fue una frase larga, aquí tenemos la suma del cuadrado de un número y 4 veces el producto de ese número con otro igual al cuadrado de la suma de los dos números. Ok, sí estaba larga la frase, pero ya con esto terminamos este curso de aprendiendo el lenguaje algebraico. Aunque con este video finalizamos el curso, seguiré trayendo más videos tocando el tema de álgebra, ya que estos videos solo fueron la introducción, algo larga pero necesaria para poder entender lo que viene. Así que deja tu like, comparte, comenta y suscríbete para que no te pierdas todo lo nuevo que viene. Y ahora sí, dicho esto y sin nada más que agregar, me despido y nos vemos en el próximo video.